La voz de la contadora de mi hija temblaba al otro lado del teléfono. Señora Beatriz, necesito que venga a las oficinas de la firma mañana a primera hora. He encontrado algo en los archivos de Daniela que necesita ver con sus propios ojos. Y por favor, no se lo mencione a nadie de la familia todavía. Podría complicar las cosas. Mis manos empezaron a temblar. Habían pasado apenas 2 semanas desde el funeral de mi Daniela. 2 semanas desde que recibí esa llamada devastadora diciéndome que mi hija había sufrido un accidente automovilístico en la carretera a Cuernavaca. 2 semanas de caminar por mi casa como un fantasma, tocando sus cosas, oliendo su perfume en las almohadas de su antigua habitación. ¿De qué está hablando? Mi voz apenas era un susurro. ¿Qué encontró? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Documentos, señora Beatriz. Transferencias bancarias, registros que, mire, prefiero explicarle en persona. Esto es delicado. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, mirando las fotografías de Daniela en la repisa. Mi niña, mi única hija, arquitecta exitosa, socia en una de las firmas más prestigiosas de Guadalajara, 32 años y toda una vida por delante, hasta que esa maldita carretera me la arrebató. A las 8 de la mañana ya estaba frente al edificio de cristal, donde Daniela había trabajado los últimos 5 años. Subí al piso 15 con el estómago hecho un nudo. La recepcionista me miró con esos ojos llenos de lástima que ya conocía tan bien. La madre de Daniela, todos lo sabían, licenciada Mónica Carranza, decía la placa en la puerta de la oficina. La contadora me esperaba de pie, con una carpeta manila entre las manos. Su rostro mostraba una mezcla de pena y preocupación que me heló la sangre. Señora Beatriz, tome asiento, por favor. Esto no va a ser fácil. Me senté, aferrándome al bolso como si fuera un salvavidas. Solo dígamelo. Ya no tengo nada más que perder. Mónica abrió la carpeta y extendió varios documentos frente a mí. Durante las últimas semanas he estado revisando las cuentas de la firma como parte del cierre fiscal anual y encontré irregularidades, transferencias que no coinciden con los proyectos registrados, retiros de las cuentas de clientes que no aparecen en los libros oficiales. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué me está diciendo? Señora, durante los últimos 8 meses, Daniela desvió aproximadamente 3 millones de pesos de las cuentas de la firma. Las transferencias se hicieron a una cuenta bancaria que no está a su nombre, pero todas llevan su autorización digital. Mónica hizo una pausa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Daniela estaba robando. Señora Beatriz, no. Esa palabra salió de mi boca como un rugido. Mi hija no era una ladrona. Tiene que haber un error. Alguien usó su nombre, su firma digital. Daniela nunca haría algo así. Yo también quise creer eso, pero encontré esto. Mónica me mostró una memoria USB. Son correos electrónicos entre Daniela y alguien que firma como J. En ellos, ella confirma las transferencias. Habla de los montos, de mantenerlo en secreto. Señora, lo siento mucho, pero la evidencia es contundente. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Entonces, ¿por qué me está diciendo esto a mí? ¿Por qué no fue directo con la policía? Mónica se sentó a mi lado y tomó mis manos entre las suyas. Porque yo conocía a Daniela. Era mi amiga, no solo mi colega. Y porque algo en todo esto no cuadra. Daniela ganaba muy bien aquí. No tenía deudas. No gastaba de manera extravagante. Entonces, ¿para qué necesitaba ese dinero? Esa pregunta me persiguió durante todo el camino de regreso a casa. Conduje en piloto automático, pasando por las calles de Guadalajara sin realmente verlas. ¿Qué secretos guardaba mi hija? ¿Qué problemas tenía que nunca me confió? Llegué a casa y fui directamente a la habitación de Daniela. Había evitado entrar ahí desde el funeral, pero ahora necesitaba respuestas. Abrí cajones, revisé su closet, busqué en cajas viejas. Nada parecía fuera de lo normal. Ropa, zapatos, libros de arquitectura, carpetas de proyectos.
Entonces vi su laptop sobre el escritorio. La abrí con manos temblorosas y, para mi sorpresa, no tenía contraseña, como si Daniela hubiera querido que alguien la encontrara. Revisé sus archivos. Documentos de trabajo, fotografías, música. Estaba por rendirme cuando noté una carpeta oculta en el escritorio. Se llamaba Para mamá. El corazón me dejó de latir por un segundo. Adentro había un video. Hice clic con el cursor temblando. La imagen de mi hija apareció en la pantalla. Se veía cansada, con ojeras profundas, pero sus ojos estaban tranquilos, determinados. Hola, mamá. Si estás viendo esto, significa que algo salió mal, que no pude terminar lo que empecé. Se pasó una mano por el cabello, un gesto tan familiar que me partió el corazón. Sé que estás confundida. Sé que probablemente Mónica ya te contactó y te dijo lo que encontró. Y sí, mamá, es cierto. Yo tomé ese dinero de la firma. Pausé el video, incapaz de respirar. Entonces era verdad. Mi Daniela. Pero necesitas saber por qué, continuó su voz. Hace 8 meses recibí una llamada de una mujer llamada Julia. Me dijo que era tu hermana. Mi hermana. Esa palabra me golpeó como un puñetazo. Yo no tenía una hermana, o al menos no una que hubiera conocido. Me contó una historia que al principio no quise creer, siguió Daniela en el video. Que tú y ella fueron separadas cuando eran niñas, cuando la abuela murió. Que a ti te adoptó la familia que yo conocí como mis abuelos, pero a ella la mandaron a un orfanato porque estaba enferma. Que pasó toda su infancia buscándote, pero para cuando te encontró, tú ya habías rehecho tu vida, y ella decidió no interrumpirla. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Julia. Un nombre que apenas recordaba de fotografías viejas y amarillentas que mi madre adoptiva había guardado en una caja de zapatos. La hermana que perdí cuando tenía 5 años. Julia me buscó porque está enferma, mamá. Cáncer de páncreas en etapa terminal. Y no tiene a nadie. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Pasó toda su vida sola, trabajando en lo que podía, sobreviviendo apenas. Ahora está en un hospital en Ciudad de México, y los doctores dicen que sin un tratamiento experimental muy costoso, le quedan meses de vida. Daniela se limpió las lágrimas en el video. Sé que debí decirte. Sé que debimos haber ido juntas a conocerla. Pero mamá, acabas de enterrar a papá hace 1 año. Todavía estás de luto. No podía ponerte otra carga encima. No podía decirte que la hermana que creías perdida para siempre estaba muriendo y necesitaba ayuda. Así que decidí ayudarla yo. El tratamiento cuesta 3 millones de pesos. Ni Julia ni yo teníamos ese dinero. Los bancos no me daban un préstamo tan grande sin garantías. Así que tomé el dinero de la firma. Sé que estuvo mal. Sé que es un delito. Pero es mi tía, mamá. Es tu hermana. Y no podía dejarla morir sin intentar algo. Mi hija respiró profundo en el video. Mi plan era devolverlo todo. Tengo un proyecto grande que está por cerrarse. La remodelación del hotel en Puerto Vallarta. Mi comisión será de casi 4 millones de pesos. Iba a regresar el dinero a la firma antes de que nadie se diera cuenta, y luego iba a contarte todo. Iba a llevarte a conocer a tu hermana cuando ella estuviera mejor. Pero si estás viendo esto, significa que algo me pasó antes de poder hacerlo. Significa que el tiempo se nos acabó. Daniela se acercó a la cámara, sus ojos suplicantes. Mamá, por favor, no dejes que Julia muera sola. Está en el Hospital ABC de Ciudad de México, habitación 412. Ve a verla. Conócela. Ella tiene tanto que contarte sobre la abuela, sobre tu familia real. Y por favor, perdóname. Sé que te decepcioné. Pero lo hice por amor. El video terminó y yo me quedé sentada en el silencio de la habitación de mi hija, temblando. Julia, una hermana que ni siquiera recordaba tener. Una mujer muriendo sola en un hospital de la Ciudad de México, mientras mi hija había arriesgado todo para salvarla. Me tomó 2 días juntar el valor para hacer el viaje. 2 días de llorar, de revisar el video una y otra vez, de buscar en cajas viejas hasta encontrar las pocas fotografías que tenía de cuando era niña.
Y sí, ahí estaba, una niña un poco mayor que yo, con mis mismos ojos, sosteniéndome en sus brazos, al reverso de la foto, con la letra de mi madre adoptiva, Beatriz y Julia, 1968. Tomé un autobús a Ciudad de México temprano un martes. Durante todo el viaje ensayé qué iba a decir, cómo me presentaría ante una hermana que no recordaba, que había crecido sin mí, que estaba muriendo. El Hospital ABC era un edificio grande y moderno en el sur de la ciudad. Subí al cuarto piso con las piernas temblando. Habitación 412. Toqué la puerta suavemente. «Adelante», dijo una voz débil desde adentro. Entré y la vi. Una mujer delgada en la cama del hospital, con el cabello gris y escaso por la quimioterapia. Pero sus ojos, Dios mío, sus ojos eran idénticos a los míos, a los de mi madre en las viejas fotografías. «Julia». Mi voz apenas era un susurro. Ella me miró confundida por un momento. Luego sus ojos se abrieron enormes y se llevó una mano temblorosa a la boca. «Beatriz, ¿eres tú?». Caminé hacia ella y nos abrazamos por primera vez en más de 50 años. Las dos llorábamos, aferrándonos la una a la otra como si tuviéramos miedo de que si nos soltábamos nos perderíamos de nuevo. «Daniela», susurró Julia entre lágrimas. «Ella me dijo que nunca te lo diría. Me hizo prometer que no te buscaría. Decía que ya habías sufrido suficiente perdiendo a tu esposo». Daniela era así, siempre queriendo protegerme, siempre cargando con los problemas de todos, pero ahora ya no está. Me senté en la silla junto a la cama. «Cuéntame todo, cuéntame sobre nuestra madre, sobre lo que pasó, sobre tu vida». Y Julia habló. Durante horas, me contó sobre el orfanato, sobre cómo había buscado durante años hasta encontrarme, sobre cómo me había seguido de lejos, sabiendo de mi boda, del nacimiento de Daniela, de mi vida, sin atreverse a interrumpirla, sobre cómo cuando se enfermó y Daniela la encontró primero, decidieron entre las dos mantenerme al margen hasta que todo estuviera resuelto. «El tratamiento está funcionando», me dijo Julia con una sonrisa débil. «Gracias a tu hija, los doctores dicen que podría tener años más. No me va a curar, pero me dio tiempo que pensé que no tendría. Pero Daniela». Mi voz se quebró. Ella pagó un precio muy alto por ese tiempo. Julia tomó mi mano. «Beatriz, hay algo más que necesitas saber. El accidente de Daniela no fue un accidente. El mundo se detuvo a mi alrededor». «¿Qué?». 2 días antes de morir, Daniela vino a verme. Estaba asustada. Me dijo que alguien en su firma había descubierto las transferencias. Un socio llamado Jorge Alvarado. Él le exigió que le diera la mitad del dinero o la denunciaría. Daniela se negó. Le dijo que el dinero era para tratamiento médico, que iba a devolverlo todo. Julia cerró los ojos, las lágrimas rodando por su rostro. Daniela salió de aquí ese día diciendo que iba a confrontarlo, que iba a amenazarlo con exponer otros negocios turbios que él tenía, que si él la denunciaba, ella lo arrastraría con ella. Al día siguiente, me enteré del accidente. Y Beatriz, los frenos de su coche fallaron en una curva. Daniela era una conductora excelente. Ella siempre mantenía su coche en perfecto estado. La habitación empezó a dar vueltas. «¿Me estás diciendo que alguien mató a mi hija?». No lo sé con seguridad, pero Daniela tenía miedo de ese hombre, y ahora está muerta. Julia apretó mi mano. «Necesitas ser cuidadosa. Si Jorge sospecha que sabes algo». Salí del hospital en un estado de shock. Mi hija no solo había arriesgado su carrera por salvar a mi hermana, posiblemente había muerto por ello, y el hombre responsable seguía libre, trabajando en la misma firma, probablemente cubriendo sus rastros. Llamé a Mónica esa misma noche desde mi hotel. «Necesito que me digas todo lo que sepas sobre Jorge Alvarado». Hubo un silencio. «¿Por qué, señora Beatriz?». «Porque creo que él tuvo algo que ver con la muerte de mi hija». Durante los siguientes días, Mónica y yo nos convertimos en una especie de equipo investigador improvisado. Ella revisaba documentos y registros financieros de la firma mientras yo seguía a Jorge, tomando nota de sus movimientos,
sus reuniones, sus llamadas, y encontramos cosas. Descubrimos que Jorge había estado desviando fondos de la firma durante años, mucho más que lo que Daniela había tomado. Había empresas fantasma, cuentas offshore, un laberinto completo de fraude. Y lo más importante, encontramos registros de que él había llevado el coche de Daniela a su mecánico de confianza días antes del accidente, alegando que ella se lo había pedido. Con toda esa evidencia, fuimos a la policía, no solo con lo que teníamos sobre el posible asesinato, sino con todo el historial de fraude de Jorge. La investigación tomó meses. Hubo momentos en los que pensé que nunca haríamos justicia, que él saldría libre como tantos otros, pero finalmente lo logramos. Jorge Alvarado fue arrestado y acusado de homicidio, fraude y lavado de dinero. El mecánico que había saboteado los frenos de Daniela confesó todo a cambio de una sentencia reducida. Jorge había pagado por el trabajo, pensando que parecería un accidente trágico y que así se llevaría sus secretos con ella. El juicio fue largo y doloroso. Tuve que escuchar en detalle cómo habían matado a mi hija. Pero al final, Jorge fue condenado a 30 años de prisión. No era suficiente. Nada podría devolverme a Daniela, pero al menos había justicia. En cuanto a los 3 millones de pesos que Daniela había tomado, la firma decidió no presentar cargos póstumamente, especialmente después de que se revelara que Jorge había robado más de 20 millones. Los socios restantes, avergonzados de lo que había pasado bajo su techo, establecieron un fondo en nombre de Daniela para ayudar a pacientes de cáncer sin recursos. Julia vivió 2 años más después de eso. 2 años en los que nos convertimos en las hermanas que deberíamos haber sido siempre. Pasé incontables horas sentada junto a su cama, escuchando historias de nuestra madre, de nuestra familia, llenando los vacíos de una infancia que me habían robado. Cuando Julia murió, fue rodeada de amor. Yo sostuve su mano hasta el final, agradeciéndole por haber tenido el valor de buscar a Daniela, por haber sido la razón por la que mi hija mostró el tipo de coraje y compasión que yo le había enseñado. Las enterré juntas, a mi hija y a mi hermana, en el panteón familiar, sus tumbas una junto a la otra, finalmente reunidas en paz. En la lápida de Daniela hice grabar: vivió y murió con honor, amando sin medida. Ahora, cuando visito sus tumbas cada semana, les llevo flores frescas y les cuento sobre mi vida, sobre cómo el caso de Jorge destapó una investigación más amplia de corrupción en la industria de la construcción en Guadalajara, sobre cómo el fondo en nombre de Daniela ya ha ayudado a más de 50 familias a pagar tratamientos médicos, sobre cómo Mónica dejó la firma y ahora trabaja conmigo en la administración de ese fondo, asegurándonos de que el legado de mi hija continúe. Les cuento que los extraño todos los días, que hay un vacío en mi vida que nunca se llenará. Pero también les digo que entiendo por qué Daniela hizo lo que hizo. Entiendo que el amor verdadero a veces nos pide hacer cosas difíciles, tomar decisiones imposibles, arriesgar todo por aquellos que amamos. Mi hija no era perfecta, rompió la ley, tomó dinero que no era suyo, pero lo hizo para salvar una vida, para darle a su madre el regalo de una hermana encontrada, para hacer lo correcto cuando nadie más podía o quería hacerlo. Y eso, al final del día, es lo que significa el amor verdadero. No es perfecto, no siempre sigue las reglas, pero es real, es puro, y es lo único que realmente importa cuando todo lo demás se desvanece. Daniela me enseñó que una familia no es solo la que conoces, sino la que eliges proteger, que el sacrificio más grande es el que nadie ve, y que el amor de una madre por su hija es eterno, pero el amor de una hija por su madre, ese puede mover montañas, cruzar líneas y cambiar destinos. Cada noche, antes de dormir, veo ese video una vez más. Mi hermosa niña, diciéndome que lo hizo todo por amor, y le susurró a la pantalla las palabras que ella ya no puede escuchar. Te perdono, mi amor, y estoy tan orgullosa de ti, tan increíblemente orgullosa de la mujer que fuiste y del corazón enorme que tenías, porque al final eso es lo que realmente importa,
no los errores que cometemos, sino las razones por las que los cometemos. Y mi Daniela, ella lo hizo todo por amor.